Bueno, ahí estamos en directo. Vamos a trabajar hoy con constelaciones familiares y vamos a continuar con el tema, ¿no?, que veníamos viendo la vez anterior. Y ahora vamos a ver diferentes casos, ¿no?, para poder comprender estas temáticas que surgen en las constelaciones familiares. Los casos que vamos a ver son acerca de las consecuencias, ¿no?, que traen los hijos, el mal manejo de la separación de las parejas. Cuando las parejas se separan, vamos a ver que es importante tomar al padre, reconocerlo como es, con lo bueno y con lo menos bueno que tiene. Pues no es necesario que nuestro padre nos guste, sino aceptar que es el padre que nos tocó. Y lo ideal es tomar al padre con el apoyo de la madre. Esa es la salvación del hijo adolescente, ¿no? O de cualquier hijo, ¿no?, en cualquier etapa, ¿no? De lo contrario, el hijo se va a encontrar en deslealtad con alguno de sus padres. Y los sentimientos de culpa podrían llevarlo al sufrimiento y a la infelicidad, cuando la madre no habilita, ¿no?, esta toma hacia el padre. También vamos a ver la incapacidad de soltar a los hijos y cómo esta incapacidad de los padres de poder soltar a los hijos puede atentar contra el futuro de ellos, y la forma como el trato desigual de los padres hacia los hijos, que también sucede, trae peleas y odios entre los hermanos y causan rompimientos en las relaciones. Algunos casos de los que vamos a ver relatan situaciones que se presentan frecuentemente, ¿no?, tales como el aborto, la muerte accidental, una enfermedad, la adultización de los hijos, la crisis de adolescencia, ¿no?, el maltrato y el abuso, que obviamente en las relaciones de pareja se evidencian graves consecuencias, ¿no?, cuando los niños viven estas situaciones de violencia entre los padres en su infancia. Entonces, lealtad a los abuelos y bisabuelos. Vamos a empezar por este tema. Es llamativo ver, ¿no?, cómo los padres escogen el nombre para los hijos. El significado del nombre dentro de la familia se suma a la expresión de las lealtades de los padres hacia sus propios padres. Es por eso que la conexión de los abuelos con sus nietos es más profunda e inconsciente de lo que imaginamos, y se evidencia con facilidad durante la realización de las constelaciones, ¿no? Es muy común ver cómo los nietos están en lealtad con los abuelos. Muchos de los nietos vienen a ocupar el lugar de los hijos no nacidos o que murieron cuando estaban muy pequeños. Otros son para los abuelos la evidencia del comportamiento desleal de sus hijos en la época en que decidieron separarse de sus padres para crecer. Los hijos obedecen al adulto más fuerte, pero se alían con el más débil. Fíjense, no obedecen al más fuerte y se alían, hacen alianzas con el más débil, con el excluido, con el sufriente, ¿no? Vamos a ver el primer caso. Abuelo, dice el consultante, ¿no?, yo me castigo y llevo la culpa que tienes por las vidas que no reconociste que se perdieron bajo tu mando. Parece ser que es un abuelo que estuvo en la guerra, ¿no? Julio César asiste al taller de vínculos terapéuticos y de forma espontánea, después del mediodía, se sienta al lado de la terapeuta. Dice que quiere constelar, que desea ver cómo están los vínculos en su familia. No ha terminado su frase cuando irrumpe a llorar. La terapeuta le pregunta qué imagen le vino a su mente en ese momento y él dice que ha guardado una culpa muy grande porque su bisabuelo hizo algo muy malo. Debido a que está conectado con la emoción y tiene una imagen vívida,
le pide a la terapeuta, ¿no?, que escoja de los asistentes a quienes pueden representar a su padre, a su madre, a su abuelo, a su bisabuelo materno y a él. Entonces los ubica a su madre y a su padre enfrente de él, o sea, del que lo representa a él, y al abuelo y al bisabuelo los pone en fila detrás de su madre. Luego se sienta a observar lo que sucede durante la constelación. ¿Qué muestra esta constelación? Que si Julio César deseara caminar hacia adelante, avanzar y crecer en la vida, no puede, ¿no? Porque recuerden que él estaba parado, ¿no?, frente a sus padres, ¿no? Vamos a volver a revisar acá, ¿no? Ubica a su madre y a su padre enfrente de él. ¿Bien? Entonces, aquí la terapeuta hace la primera intervención y le pide a los representantes del padre y la madre que se coloquen detrás de él para darle apoyo, ¿no?, para que Julio pueda avanzar. El abuelo y el bisabuelo son ubicados detrás de la madre en el lugar de los antepasados. Y se le pide a la que representa a la madre que gire hacia su padre, el abuelo, el consultante en este caso, y en ese momento quien representa a Julio César se mueve angustiado en medio del abuelo y la madre. Entonces le pregunta, ¿qué te hizo moverte, no? Y él dice que fue un impulso de miedo y deseo de proteger a la madre. Con ese movimiento se observa que Julio ha cargado con el miedo y necesidad de proteger a su madre de algún peligro. El abuelo materno está sorprendido y angustiado. El bisabuelo mira por encima del hombro en posición arrogante. Entonces se le pregunta al bisabuelo, que tiene el mismo nombre que el consultante, y se evidencia que Julio César está identificado con su bisabuelo, ¿no?, por llevar el mismo nombre. Y el intento de proteger al abuelo materno y a la madre de algo impensable. Julio César llora y mira desde la silla a distancia la escena. Bueno, se realizan los movimientos, ¿no?, que permiten para que Julio, ¿no?, pueda devolver esa carga de lo malo que el bisabuelo hizo. Y el trabajo central en esta constelación es ayudar al consultante a ser desleal, o sea, romper la lealtad, ¿no?, a ese mandato familiar insano de reparar o expiar las culpas del bisabuelo. Poco a poco puede ubicarse al lado de su padre y no seguir atrapado en la línea materna, sintiendo que debe cuidar la vida de la madre. Una vez despejado el camino, puede seguir avanzando con su vida, ¿no? ¿Qué demuestran las constelaciones, según lo que hemos narrado de este caso, ¿no? Hola, buen día, Rocío. Ahí está, así te digo, Rocío. ¿Qué demuestran las constelaciones en este caso, ¿no? Que lo más típico y común de las constelaciones es que saltan a la vista estas lealtades, ¿no? Conservar y respetar la vida es un principio básico de la supervivencia de la especie, y en el inconsciente siempre quedará el sentimiento de culpa por atentar contra la vida. O sea, ya sea que un integrante de nuestro sistema mata a otro, o alguien de otro sistema mata a alguien de nuestro sistema, o alguien se suicida. O sea, siempre que hay un atentado contra la vida, a nivel inconsciente queda un sentimiento de culpa, que lo vive todo el sistema, ¿no? Si alguno de nuestros antepasados debe una vida, o sea, le quitó la vida a alguien, el inconsciente familiar lo sabe, lo percibe. Y los niños que vienen generaciones después, ¿no?, con esa deuda, es como que nacen ya con esa deuda, es como que es como, bueno, llaman expiación, ¿no?, en las constelaciones, como que se ofrecen para salvar las culpas de sus padres, o de sus abuelos, o de quien sea, ¿no? Entonces, es como que en el caso de Julio, ¿no?, él hubiese dicho,
si murió el tío de mi madre, quizás mi madre también pueda morir. Entonces, cuidado, tengo que proteger a mi madre, ¿no? Entonces el hijo se la pasaba, o sea, no vivía su vida cuidando la vida de su madre, ¿no? Entonces, esta energía psíquica de Julio se consume porque está ocupando un lugar que no le corresponde, ¿no? Que esto es lo que habla Bert Hellinger del orden. O sea, no es que es un orden porque sí, porque hay que estar ordenados. No, es un orden que tiene su fundamento, porque es que si cada uno no está ocupando su lugar, hay desorden y ese desorden impide que el amor fluya en el sistema. Vamos a ver otro caso en que la nieta dice: abuela, no crezco ni construyo una vida para serte leal, ¿no? Es acá otra fidelidad o lealtad de la nieta hacia la abuela. Ser desleal a conciencia es más sano que seguir siendo leal y estancarse. La deslealtad en ocasiones es sinónimo de liberación propia de la familia. Este caso que vamos a describir ahora es de una persona que se llama Tania y quiso compartir su experiencia, ¿no? Lo primero que la terapeuta, en el caso de Tania, hizo énfasis es en el cuerpo de Tania. Se dio cuenta, ¿no?, que la que representaba a Tania era como un cuerpo de una niña de 14 años en vez de tener el cuerpo de una mujer adulta. La pregunta de Tania fue: ¿por qué no puedo progresar y hacer mis cosas? Entonces la terapeuta le pide que elija justamente a la representante de esta para ella. Y Tania elige como su representante, ¿no? La ubica, ¿no?, a las representantes, y la representante empieza a dar vueltas girando en un círculo sin fin. Siente que va perdiendo la fuerza hasta que cae al piso. Luego aparecen los ancestros, entre ellos una abuela, y la madre como que desaparece, ¿no?, al aparecer la abuela. La representante de Tania mira a esa abuela, que es la madre de su padre, su abuela paterna sería, ¿no? Esa mirada atrapante de la abuela paterna la obliga a Tania a quedarse en el piso, o sea, la representante de Tania, ¿no? Y no se podía levantar. Solo veía la mirada de la abuela. Entonces la terapeuta le pregunta a la abuela qué está sintiendo, y la abuela dice que tiene un sentimiento de rechazo hacia Tania. Fíjense en ustedes, ¿no? Qué cosa curiosa, porque ella, en realidad, no podía dejar de mirar a su abuela paterna y la abuela la estaba rechazando. Parece ser que la abuela de Tania no deseaba que Tania naciera, ¿no? Y estaba en rechazo con su hijo, porque es la abuela paterna, ¿no?, por haber dejado embarazada a la pareja. Entonces, de alguna manera, Tania nace en contra del mandato de la abuela. O sea, la abuela no quería que el bebé naciera y nace. Entonces esta niña, Tania, ¿no?, actúa el mandato de la abuela de no vivir. Esa lealtad puede ser lo que la tiene sin fuerzas para progresar y alcanzar sus logros en la vida, ¿no? Las escenas siguientes van mostrando, ¿no?, cómo se va evolucionando el proceso en la constelación, y se permite que Tania realice un trabajo de renacimiento y un proceso de crecimiento usando algunos anclajes, ¿no? Este término de anclajes, les cuento que fue utilizado por Milton Erickson. Entonces Tania está allí en el campo, ¿no?, en la mitad de sus padres, y la terapeuta lo que le propone es recrear esta situación del nacimiento, ¿no?, en el útero materno, y les va llevando hacia todo este proceso de gestación, del nacimiento, de cuando ella gatea, camina como bebé, bueno, todo esto, ¿no?
Y así, bueno, hasta que Tania puede mirar hacia la vida, ¿no? Entonces, dice que después de la constelación, la que hizo de representante de Tania comentó que no lo podía conciliar el sueño, ¿no? Y a las 3 de la mañana dice que se levantó esta persona que hizo de representante de Tania, ¿no? A escribir, y dice que le salió una poesía, ¿no? La poesía estaba dirigida a Tania, o sea, la representante de Tania le escribió un poema, ¿no?, a Tania, que decía: Tania, el amor te llama, el amor te aclama, el amor te mima, el amor te llama. Tania es vida, Tania es alma, Tania es todo, Tania es nada, Tania contenida, Tania amada, Tania arrullada, Tania anidada. Tania eres, Tania fuiste, Tania serás, Tania perdurarás. Tania ayer, Tania hoy, Tania mañana, tan solo Tania. Tania la niña, Tania la madre, Tania la vieja, Tania la sabia. Sé Tania. Sé amor, sé vida, sé canción. Hoy, Tania, te escuchan. Hoy te ven, hoy te sienten, hoy te aman. Solo sé Tania, nada más. Solo ser para siempre estar, con amor para ti, Tania, tu representante en la constelación de hoy, ¿no? A veces suceden estas cosas, ¿no? Que el que hace de representante le viene algo, ¿no? De esa persona que representó. Bien. Vamos a ver ahora un caso, ¿no? Que es lo que comencé hablando al principio, de la lealtad a los mandatos de los padres para elegir la pareja. Eso puede llevar a que el matrimonio fracase. Yo recuerdo, bueno, cuando hice el curso de las constelaciones, que lo que aprendí es que parece ser que la que habilita a la pareja es la madre. Todavía no lo tengo bien claro eso, ¿no? Pero bueno, es lo que dicen las constelaciones, que la que habilita a la pareja es la madre. O sea, que habilita a la hija a la pareja, o al hijo, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa cuando estamos en lealtad con nuestros padres y elegimos pareja estando en lealtad con nuestros padres. Según lo que dice aquí, es que ese matrimonio está destinado a fracasar. Y lo que dice la frase esta, que surge en la constelación esta, del fracaso de una pareja, es: cuando te miro no te encuentro. Por favor, mírame. Esto es muy común, ¿no? Vieron que... Ay, esperen que voy a tomar un poquito. A ver cómo les puedo explicar de manera práctica. Cuando nosotros hacemos una constelación, vamos a imaginar una constelación en la forma. Ahora, cuando terminemos con este libro, quiero empezar a trabajar con un libro que encontré, que se llama Constelaciones Imaginativas, que es el método Wingwave, algo así, un nombre extraño, que es el apellido, ¿no?, del que lo creó, que trabaja con las constelaciones en la imaginación. Yo lo he podido comprobar en experiencia propia, pero bueno, les digo cómo funcionaría la cosa. Cuando nosotros vamos a constelar a un espacio X, a un lugar donde están los representantes, ¿bien? Fíjense en que siempre las constelaciones están delimitado el campo por unas sillas o unos almohadones, o sea, siempre hay como un círculo, hay un círculo, donde ahí es el campo donde se va a representar toda esta situación, ¿no? Y es muy común ver en muchas constelaciones que algunos de los representantes salen fuera del círculo. Esto también lo podemos hacer imaginativamente, o sea, imaginándome yo en el círculo y buscando entre los que yo quiero poner, digamos, de mi familia, ¿no? Vamos a hacer en este caso la pareja, y ver que mi pareja está fuera del círculo, ¿no? Y ahora vamos a ver qué sucede, porque si me piden que busque, ¿no?,
con los ojos cerrados, que imagine el campo y que yo busque a mi pareja y no la encuentro, ¿qué me está hablando de eso, no? Que mi pareja no me mira, ¿no? Yo no lo encuentro y él no me mira, ¿no? Entonces, después de realizar un ejercicio que permitió centrar a los participantes en su pregunta a través de una imagen, una de las consultantes expresó que su imagen era la de su esposo y que la emoción que la acompañaba era la rabia. Inmediatamente, la terapeuta le pidió que eligiera un representante para su esposo y a otro para ella. La consultante ubicó al representante de su esposo enfrente de ella, en este caso, ¿no?, a cierta distancia de la representante de ella. El esposo no hacía contacto visual con la esposa. Empezó a sentirse inestable y dio unos pasos para atrás. La representante buscaba, de la consultante, ¿no?, que su esposo hiciera contacto visual con ella, sin acercarse, y él mantenía sus manos en los bolsillos del pantalón. La terapeuta percibió la necesidad de pedir que ingresara a la constelación un representante para la madre del esposo y que se ubicara detrás de él. El representante del esposo dijo que le daba algo más de equilibrio cuando tenía a la madre detrás, ¿no? Mientras cambiaba de posición, dando unos pasos al lado izquierdo, de modo que se quitó de enfrente de la esposa, aún sin hacer contacto visual con ella, o sea, seguía sin mirarla, ¿no? Él miraba constantemente al frente y a lo lejos, el que hacía representante del esposo, ¿no? La madre del esposo sentía que su hijo debía caminar hacia adelante. Esto lo indicó justamente la representante de la madre, ¿no?, que decía: vaya, mijito, vaya, mijito. En ese momento, la terapeuta pidió que entrara a la constelación un representante para el padre del esposo. Este se ubica al lado del hijo, ¿no?, o sea, al lado del esposo de la chica, ¿no? Y al ingresar este último, cuando ingresa el padre, la representante de la consultante expresó que ella también quería que ingresaran sus padres. Ingresan los padres, se eligen representantes para la esposa, se ubican detrás de ella y ahí ella dice que se siente mejor. En ese instante ingresa un representante de la hija de este matrimonio, ¿no?, quien fue ubicada en la mitad entre el padre y la madre. La abuela materna reaccionó con mucha angustia. Dijo que sentía mucho calor, que no sabía qué hacer y que se quería ir. Por su parte, la hija se sintió anclada en el lugar en el que estaba y dijo que le dolía el brazo izquierdo, del lado donde se encontraba el padre, y que no podía mirar al lado derecho donde estaba su mamá. La terapeuta le dijo a la hija que dijera las siguientes frases sanadoras: mamá, me he encargado de tu rabia hacia mi papá y tu deseo de salir corriendo. Papá, he cargado con tu imposibilidad de mirar a mi mamá. Por favor, yo soy la hija, ustedes son los padres. La hija le entregó a su madre de manera simbólica la rabia que no le pertenecía, y en ese momento la terapeuta le pidió a la hija que diera unos pasos atrás, que se volteara y se retirara. La abuela materna, o sea, la chica, ¿no?, impulsivamente se fue con la nieta, ¿no? Y ahí se notó el vínculo que tenía con la nieta, ¿no?, muy cercano. Una vez que la hija se retiró, quedaron la representante, ¿no?, de la consultante, era la esposa, ¿no?, con su padre, y el esposo con sus padres detrás, ¿no?, porque ya la madre de la consultante ya se había ido con la nieta, ¿no? La representante de la consultante miró a su padre y dijo que se sentía juzgada y criticada por él,
que esto le generaba rabia y que no le gustaba. El padre de ella dijo que no quería que estuviera con ese hombre como esposo, que no estuvo de acuerdo en que se casara con él, y por su parte, el padre del esposo seguía al lado de él, ocupando un lugar como de par, no de padre, sino a la par, como si fuera un hermano. ¿Ven? Hay otro desorden, ¿no? Ahí. La terapeuta les dijo a los representantes del esposo y de la esposa que se dijera. Los representantes del esposo y la esposa. Yo soy yo, tú eres tú. Lo que tuvimos fue hermoso. Para la prueba está nuestra hija. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Miren qué buenas frases estas para practicar con la pareja, ¿no? Tú eres tú, yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero, en vez de aceptarte como realmente eres. ¿Cómo termina la constelación en este caso? Mostrando que las dificultades de pareja estaban ligadas a asuntos no resueltos con los respectivos padres. Por un lado, la representante de la consultante guardaba intensos sentimientos de rabia y se sentía culpable por no poder haber seguido el mandato del padre de no casarse con el esposo, situación que había afectado su relación de pareja. Por otro lado, el esposo tenía dificultades para asumir su rol masculino e ir al mundo. Recuerden que el mundo es el padre y la vida es la madre. Confrontar las diferencias con la esposa y su defensa era desconcertante y centrarse en sus asuntos únicamente, ¿no? O sea, no sabía cómo ser diferente, porque su padre no ocupaba el lugar de padre con él, estaba ocupando un lugar de hermano. ¿Se acuerdan que les dije, no? Bueno, se trabaja en la resolución de los vínculos de cada parte de la pareja con sus padres. O sea que fíjense en este asunto de tomar a los padres o estar en lealtad con los padres o todo este asunto de los padres, ¿no? Bueno, siempre está el asunto de los padres. Yo siempre digo, ¿cuántas vicisitudes, no? Uno pasa por este asunto de no reconocer esta lealtad, ¿no? Porque fíjense, en el caso de esta chica, ella, el padre no quería que se case con ese hombre, que es lo normal en la familia, ¿no? O la madre la que no quiere, bueno, o ambos padres no quieren, qué sé yo. Y claro, obviamente, ya siguiendo ese mandato, a nivel álmico, a nivel sistémico, ya estamos fracasando de antemano, ¿no? Bien. Este caso, que vamos a ver ahora, es muy interesante porque habla de tomar a los padres. Si yo tomo a mis padres, me permito no repetir historias. Cuando no tomo a mis padres, voy a repetir la historia. ¿Cuál es la frase que dice acá la consultante en este caso? Tengo miedo de que mi hijo sea como su padre. ¿Cuántas madres tienen miedo de que su hijo sea como su padre? Un montón. Bien. Este es el caso de unos padres que tienen miedo de que su hijo, Mario Enrique se llama, de 25 años, esté repitiendo la problemática de depresión de la familia paterna, ¿no? Además observan en él un bloqueo en lo laboral y en lo económico. Entonces los padres eligen representantes para ellos y para su hijo, y a este último, cuando lo ubican, lo ponen lejos de la familia, pero mirándolos a ellos. Sin embargo, el representante de Mario Enrique, lo ubican ahí, ¿qué hace? Se da la vuelta para no ver a sus padres. O sea, ellos lo ubican así de frente, a ellos lejos, pero el representante de este chico se da vuelta enseguida para no verlos, no mirar a sus padres.
dice tener frío, sentirse vacío, triste. Busca apoyo en su padre, pero no encuentra conexión. La madre siente rabia al ver la debilidad de su hijo y le pide ser más grande, fuerte e independiente. La terapeuta, teniendo en cuenta el sentimiento de Mario Enrique, ¿qué hace? Busca representantes para sus abuelos paternos. El abuelo paterno, ¿no? Siente que no tiene un lugar y que no es valorado. Y la abuela paterna cubre a su hijo, Mario, que era el padre de Mario Enrique, o sea, también se llamaba igual que el padre, y no le permite que vea ni tenga relación con su nieto. Fíjense en la abuela. La madre de Mario también protege a su hijo, impidiéndole que haga el vínculo con su padre. Y dice que lo está haciendo porque lo está protegiendo de la enfermedad de la familia paterna. ¿Bien? Una de las hipótesis que se puede inferir es que en esta familia las mujeres direccionan las relaciones, son las que mandan. Y no sueltan a los hijos. Los sobreprotegen y no los dejan vincularse con sus padres, con sus papás. Entonces, ¿qué hace la terapeuta? Trabaja el vínculo del padre de Mario con su madre, de que lo libera, permitiéndole que haga su vida independiente. Momentos después, Mario, el de Mario papá, ¿no? Pues estaban los dos Mario hijo y Mario papá, trata de acercarse a su hijo, pero este está refugiado en la mamá, como si estuviera en el útero, como si no hubiera nacido. Fíjense en qué cosa, ¿no? Decide entonces realizar un renacimiento. El padre se ubica al lado de la madre para apoyar el renacimiento de su hijo. La terapeuta se da cuenta de que el primer nombre Mario es el mismo del padre y el segundo nombre Enrique es el de los dos tíos maternos, dos tíos por parte de la madre que murieron. El primero murió cuando era un bebé y le heredaron el nombre al tío segundo, que murió por enfermedad cuando tenía 14 años. Cuando se hace evidente la historia, ¿no?, del nombre de Mario Enrique, el padre se sorprende, pues sale a la luz la carga energética que está manejando su hijo, Mario Enrique, la depresión de la familia paterna, por un lado, y el no dejarlo crecer y ser independiente, por el lado de la madre, ¿no?, que tenía miedo de perder a su hijo porque ella todavía no había terminado de elaborar los duelos con sus hermanos muertos, entonces sobreprotegía al hijo. Bien. Entonces, ¿qué hace la terapeuta? Hace que la madre se despida de esos tíos que han muerto, que los reconozca, pero que a la vez los diferencie de su hijo, ¿no? Y hace que Mario Enrique pase por ese valle de los muertos para que vea que inconscientemente, por lealtad a su madre, está identificado con la muerte, pues esas pérdidas son de suma importancia afectiva para la madre. Sin embargo, para Mario Enrique no es fácil dar este paso, ¿no?, y pasar por los muertos. Sus padres tratan de ayudarlo, ¿no?, pero él no reacciona. Fíjense, a veces sucede esto, ¿no?, en las constelaciones, que hay esa cierta resistencia a dar el paso, ¿no? Entonces se libera a Mario de las cargas que lleva, se le da la opción de que tome su vida, y después de la constelación los padres reportan una mejoría significativa, pues manifiestan que después de probar varios medicamentos antidepresivos, que según ellos no le generaban ningún efecto, el último medicamento que le formularon comenzó a tener efectos positivos. Lleva más de un año en psicoterapia, permanece estable, consiguió un contrato grande que le significó trabajo, y el manejo que le ha dado ha sido eficiente y además le significó buenos recursos económicos para iniciar una maestría. Como el miedo de la madre no permitía el acercamiento entre el padre y el hijo, y al no tomar el hijo al padre, el primero quedó con un vacío profundo que lo condujo a continuar con esa historia de depresión. ¿Bien? Bien, vimos estos dos casos ya como para que veamos este asunto de los padres, ¿no?
y podamos comprender, ¿no?, cómo viene la cosa. Vamos a ver este caso, porque me parece muy interesante. El dolor y la rabia contenida producen problemas articulares. ¿Cuántas personas conocemos con problemas articulares? Un montón. Y claro, y a veces decimos, creemos que la causa es otra, pero es que no hay cosa que nos enferme más a todos que la rabia contenida, ¿no? Y el dolor, ¿no? O sea, esa rabia es producto de un dolor. Este es el caso de la señora Victoria, que grita: me lo mataron, ya sé cómo me lo mataron, asesinos. Con las manos empuñadas hace el ademán de pegarle a alguien. La desgarradora escena muestra que el hijo de Victoria, representado por alguien del grupo, se sentía ahogado y decía: me ahogo, me están echando tierra y estoy vivo. Victoria es traída a la constelación en silla de ruedas porque la artrosis le impide caminar. No responde a los tratamientos que el médico le está haciendo, y después de un ritual donde se expresa la rabia y el odio que ha sentido hacia los secuestradores de su hijo, y se despide de su hijo muerto en cautiverio, logra soltarlo para que descanse en paz. Y Victoria sale del salón caminando. Vamos a hablar un poco de la ira. La ira es un sentimiento provocado por una emoción diferente. El miedo, la ansiedad, el resentimiento o la sensación de ser abandonado. Cuando tenemos estos sentimientos, o sea, miedo, ansiedad, resentimiento, sensación de ser abandonado, y los reconocemos, se nos abre la puerta de acceso a la ira que nos prepara para huir o atacar. La ira es un momento de locura temporal. Es como decir: me salgo de las casillas, estoy fuera de mí, ¿no? Estoy totalmente enojado. Se cree que se debe expresar cuando se quiere, como sea, pero eso es falso. Tenemos que trabajar, ¿no?, por tener contención propia o autocontrol. Tampoco es cierto que la ira se pueda reprimir para no tener que experimentarla nunca. Se reprime, pero después de un tiempo aparece en forma de crisis, de ansiedad o pánico, o en depresiones. Por eso hay muchas personas que dicen ser depresivas y lloran y están tristes, y en realidad lo que hay detrás de esa depresión es una gran ira, mucha ira. La ira, como todas las emociones, se expresa en el cuerpo. Se manifiesta con síntomas físicos como taquicardia, dificultad para respirar, indigestión, ahogo en el pecho, hambre, dolor en el pecho, diarrea, hormigueo en la nuca o la parte posterior del cráneo, dolor de cabeza y agotamiento físico. Estos síntomas desaparecen cuando se reconoce el sentimiento que nos causa la ira. La ira suele empezar por una emoción diferente. Esta puede ser ansiedad, aburrimiento, cansancio, miedo o inquietud. Estas sensaciones nos vuelven vulnerables y en diversos acontecimientos del día pueden aumentar hasta que se estalla en ataques de ira incontrolables. La experiencia terapéutica muestra que los ataques de ira están siempre relacionados con el vínculo materno. ¿Escucharon, no? Algo en la relación con la madre molestó y no se expresó. Aprender a experimentar la ira y enfocarla adecuadamente es la salida.
Hay que reconocer las molestias y encontrar una forma de expresarlas. Identificar cuáles son los sentimientos para poder tratar con mayor cuidado y cariño en los momentos de rabia, pues cuando se los reconoce podemos controlar la forma de expresarlos. Pregunta: ¿cómo expresar la ira sin lastimar a los demás? Porque ese es el problema de la ira, ¿no? Cuando se pone rabioso y quiere morder como los perros, ¿no? Bueno, habla solo a partir de tu experiencia, es decir, tienes que hablar desde tu experiencia. Solo debes utilizar expresiones como creo, siento, estoy molesto, estoy enojado. Expresa tu ira lo más rápido que puedas, pero espera el momento oportuno. Pide siempre con claridad lo que deseas. Me siento enojado, me da rabia cuando tú haces tal cosa. Por eso te pido el favor de que no lo hagas. Bueno, a veces aunque decimos eso, igual el otro lo sigue haciendo. Bien, trata de estar siempre dispuesto a negociar. Los demás también tienen necesidades y obligaciones. No culpes ni agredas. No digas, hiciste, no hiciste, dijiste, ¿no? Ese es el inicio de una discusión en la que la ira puede convertirse en el tema central y no la ofensa o el maltrato que sufriste. Si te guardas la ira, te saldrá indirectamente. Siempre que alguno siente ira y la expresa impulsivamente, después siente culpa, porque también es lo normal. O sea, me viene el arrebato de impulso y desato mi ira, pero después me viene la culpa, ¿no? La ira es una de las mejores maestras con las que contamos en la búsqueda de la inteligencia emocional. Expresada con prudencia, se aprende lo que se desea, abriéndonos el camino hacia la libertad. Así que no es tan mala la ira, ¿no? Pero hay que saber gestionarla. Bien. Vamos a ver. En este caso no. Vamos a ver cuando falta el amor de los padres y la madre, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona no ha sido amado por su padre o su madre o por ambos, ¿no? Y el caso que vamos a hablar ahora es el caso de la crisis de pánico, ¿no? Dicen que muchas crisis de pánico se deben justamente a esto, porque es que no nos hemos sentido amados por nuestros padres, ¿no? Ser padres no nos hace padres si no tenemos padres internos. Eso debemos aprenderlo. Se las voy a leer de vuelta esta frase, pues está muy buena. Ser padres no nos hace padres si nosotros no tenemos padres internos, ¿no? Si no hemos tomado a nuestros padres, ¿no? Eso debemos aprenderlo. Y este es el caso de Federico, que llora profundamente y expresa que no resiste la angustia que siente en la madrugada. O sea, se levanta a la mañana con angustia. Tiene miedo a morir y es un miedo que lo ha llevado a urgencias varias veces, al médico, ¿no? Al hospital. El psiquiatra le ha recetado ansiolíticos, pero él se resiste a tomarlos y dice que está muy joven para no poder manejar el estrés. Decide consultar para hacer un proceso terapéutico y la terapeuta le sugiere que haga una constelación. Su pregunta para constelar hace referencia a problemas serios con su pareja. O sea, fíjense, le va a constelar por la pareja. Le pido que elija un representante para él y otro para su pareja. Al ubicarlos, la pareja se siente asustada y atacada por él. Su cuerpo se tensiona y manifiesta que se siente a la defensiva, o sea, la pareja, ¿no? El representante de él, o sea, de Federico, le dice:
Ya no soporto que trabajes tanto, nunca estás en casa. Si te necesito no apareces y a mí cada vez me toca hacer más y más. Mientras Federico habla, su mirada se dirige hacia un espacio más lejano detrás de su esposa. O sea, mientras está diciendo estas cosas a su esposa, su mirada está más allá, ¿no? Entonces pone la consteladora, pone a otra persona detrás de la esposa, pero no le dice quién es. En la medida en que Federico se expresa, la terapeuta quita a la esposa y deja que las frases y la mirada de Federico le lleguen a esa representante que la terapeuta había colocado detrás de la esposa, pero ahora la quitó a la esposa. Federico repite varias veces sus quejas y de repente dice: «Mamá, ¿por qué te fuiste? No te encontraba en casa». Esta frase lo calma y permite que salga el dolor de Federico. Federico, desde su silla, ¿no?, que estaba observando la constelación, dice que su mamá se fue de la casa y los dejó. Él solo tenía 4 años. El amor de los padres no puede forzarse. Con frecuencia, si ha faltado este amor, la hija o el hijo se esfuerzan durante toda la vida por ganárselo, así como el amor de todas las personas cercanas a ellos. Siguen siendo niños, dependientes de los demás, y así no pueden crecer. La herida en el alma de los niños no amados no puede sanar, escuchen esto, a menos que exista la renuncia al amor de los padres, que se busca tardíamente en otros. Esta renuncia surge si se puede comprender la limitación emocional de los padres para amar. O sea, cuando nos damos cuenta que nuestros padres no podían amarnos, ¿no? Y entonces podemos hacer esa renuncia, ¿no? Hay uno, no sé qué libros hay, bueno, ¿cómo se llama el libro? De los tantos que tiene Hellinger, que habla de la renuncia. Porque nosotros como hijos tenemos que haber tomado a nuestros padres, está muy bien, pero también tenemos que saber renunciar, o sea, despedirnos al amor de los padres, porque si no nos quedamos siempre ahí, ¿no? Y eso no es bueno. Bien. A ver. Ven que estoy buscando otro. Ahora, ¿qué pasa en el caso cuando los padres son muy sobreprotectores? Que también sucede, ¿no? Ser sobreprotector con los hijos no es una muestra de amor, a pesar de que parece, ¿no? Cuidar en exceso es como inutilizarlo al hijo, ¿no? Es más bien una falta de amor. Es decirle al hijo: yo soy útil, yo puedo, pero vos no podés. ¿Mm? Este comportamiento de madres o padres lleva un mandato implícito para el hijo para que no se atreva a crecer, es decir, a buscar la satisfacción de sus necesidades fuera del ámbito familiar, o sea, que se tenga que quedar siempre en casa, ¿no? Y este es el caso de una mujer que busca el amor ideal, pero ahora dice que ella siente que siempre fue una mujer arriesgada, pero ahora siente que perdió las fuerzas para salir adelante. Esta mujer se llama Yolanda, es una mujer de 30 años con 20 kilos de sobrepeso. Y le pregunto, ¿no? Le pregunta a la terapeuta, ¿cuándo fue que perdió las fuerzas para seguir adelante? Y comenta que tuvo 2 uniones de pareja y que tiene 2 hijos de cada unión de pareja, y que un día dejó al primer marido y a sus 2 hijos porque se enamoró de otra persona, con la que tuvo otros 2 hijos, y de este segundo pareja quedó viuda. Y dice que hoy todo la agobia, se siente agobiada por todo, ¿no? Es evidente que en este relato Yolanda actuaba impulsivamente porque no podía conectar con sus sentimientos, y ahora que mira hacia atrás ve que se ha equivocado y que no tiene posibilidad de reparar, ¿no? Ya los bebés que dejó son niños
y le reclaman su abandono, ¿no? En la primera parte de la constelación, la terapeuta le pide que represente su primer vínculo de pareja y trabaja para que reconozca y agradezca al padre de sus dos hijos mayores, para que esto le facilite a ella hacer un cierre de la relación vivida primeramente, ¿no? Al representar el segundo vínculo, se nota que aún ella está en duelo, ¿no? Sin embargo, la tristeza no es proporcional a las separaciones que ha relatado, sino que es la muestra de un vacío más profundo en su alma. Entonces, ¿qué le pide? ¿Qué le va a pedir? Que aparezcan los padres. Siempre las constelaciones te ponen a los padres, ¿no? Bueno, buscan un representante para la mamá y el papá. Y ahí aparece el vacío afectivo y la necesidad de Yolanda de ser llenada de afecto, ¿no? Su madre la sobreprotegía y ella se sintió incapaz de soportar ninguna frustración. Siempre ha huido de las realidades que le implican luchar y combatir. Entonces la terapeuta se pone a trabajar aquí con el acunamiento y el abrazo es eterno como su vacío. Pasan un año de esto, ¿no? Se vuelve a encontrar y Yolanda ha perdido 10 kilos, está con los hijos de primer matrimonio, ¿no? Reparando ese vínculo como madre. Cuando un ser humano es incapaz de renunciar al amor de los padres, esto puede conducir a una búsqueda afanosa del amor ideal. Y al no encontrarlo, la persona cae en depresión. Piensan renunciar al amor de los padres. Bien. Vamos a ver un caso de aborto, ¿no? Porque puede ser que no sea el caso de algunos de los que están aquí. Hola, bienvenida. Bioterapia. Pues no sé, pero puede que conozcan a alguien, ¿no? Y le pueda servir. Claro, en el aborto, cuando es provocado, ¿no? Más que nada, lo primero que hay que aceptar es que se le negó la vida a un hijo. Por eso este asunto de la mujer que tiene esa facultad, poder, para poder decidir sobre la vida de su hijo. Si lo tiene, le da la vida o lo mata. Hay una psicóloga que atiende a un niño que tiene 3 años, al que le vamos a poner de nombre Gerardo, y les comenta a los padres que podrían realizar una constelación con el fin de ayudarle a su hijo, este niño de 3 años, Gerardo, que tenía muchas pesadillas que se repetían mientras el niño dormía. Entonces el padre decide constelar esta situación y la constelación comienza con la pregunta: ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestro hijo de 3 años? La madre llora, está deprimida y cuenta que hace unos meses su padre, o sea, el abuelo del niño, murió de cáncer y que 2 años antes su hermano mayor, el tío materno del niño, que se llamaba como su padre, también había muerto de cáncer. O sea, 2 muertes de cáncer en la familia por la línea materna, ¿no? En ese momento le pido al padre que coloquemos representantes para la familia completa, ¿no? Un representante para la madre, otro para él y otros 3 para cada uno de sus 3 hijos. Hasta este momento es evidente que el niño está viviendo el duelo de las pérdidas del abuelo y el tío. Sin embargo, parecía, ¿no?, que la terapeuta se da cuenta, ¿no?, que cuando los padres están viviendo un duelo, los niños lo acompañan, pero no tienen esos sentimientos tan profundos. Y el hecho de que este niño de 3 años, Gerardo, tuviera pesadillas, indicaba que había un dolor reprimido que no era de él solamente, porque era muy intenso. Entonces, cuando comienza la constelación, el representante del niño, que era el que tenía pesadillas, se mueve hacia el lugar del primer hermano, colocándose antes que él como si fuese el mayor.
y luego va de nuevo hacia su lugar. Al preguntarle al representante de este niño por qué se movió, explica que su cuerpo se sintió atraído por ese movimiento. Les digo a los padres, su hijito está tratando de que recuerden a alguien que en su casa no se menciona, por eso se mueve hacia el lugar de un hermano mayor. Entonces les pregunto, ¿ustedes perdieron a su primer hijo? Y los padres cuentan que interrumpieron su primer embarazo cuando eran novios y que el nombre que le pusieron a su tercer hijo, que es el que tiene las pesadillas, era el que querían ponerle a ese primer hijo que no nació. En ese momento, entonces, la consteladora o la terapeuta empieza a realizar unos rituales para poder permitirle a los padres reconocer que tomaron todo para ellos y que al bebé no le dieron nada al no darle la vida. Este reconocimiento les permite superar el dolor que llevan en el alma. Tomar al hijo no nacido en su corazón y que lo reconozcan como el hijo mayor que no nació. ¿Ven? Son todos, fíjense que son todos reconocimientos que tiene que hacer nuestra alma, ¿no? Eso es profundamente sanador, ¿no? O sea, los padres en ese momento que eran novios prefirieron tomarlo para ellos, ¿no? Y no darle nada al bebé, o sea, no darle la vida al bebé, ¿no? Eligieron quitarle la vida, ¿no? Luego lo toman al hijo, ¿no? En su corazón, lo reconocen como el hijo mayor que no nació. Imaginan al hijo no nacido como un ángel, lo entregan a algunos de los antepasados que ya murieron, imaginándose que lo cuidan mientras ellos llegan al lugar en el que esperamos encontrarnos después de la muerte, ¿no? Entonces, la terapeuta habla con el niño, otra vez con el niño de 3 años, a través del representante, y le pide a los padres que le digan, gracias por recordar a tu hermano mayor que no está con nosotros. Tú eres nuestro cuarto hijo y él será el mayor. Ya no tienes que recordarlo porque tu hermano ya está con nosotros. Cada paso va mejorando el clima emocional de la familia, ¿no? Entonces queda lo que se mostraba en esta constelación, que los padres no habían elaborado el dolor y esa pena que sintieron por su hijo que no nació había quedado como una experiencia congelada que no fue cerrada, y este ritual permitió reconocer a este hijo, tomarlo, darle un lugar en la familia, ¿no? Y así el niño obviamente se le fueron las pesadillas. ¿Qué dicen las constelaciones cuando muere un recién nacido, ¿no? O un bebé que está siendo gestado, ¿no? O también cuando puede ser que muere durante el parto, ¿no? Puede morir dentro de la panza, ¿no? De la mamá, mientras está siendo gestado, morir al nacer, ¿no? Existen una serie de eventos y variables que pueden agravar, entorpecer o bloquear el proceso de duelo. La mayoría de los padres se ven abocados a contener y reprimir su dolor, ya que la situación muchas veces es tratada con indiferencia. La tendencia es a minimizar el impacto de la pérdida, pues se considera que como no hubo vínculo, ¿no? Al no haber conocido los padres al hijo y no haber compartido nada con él, se supone que no hay lugar para realizar un duelo. La pareja y demás familiares se sienten desautorizados para hablar de su pérdida porque no ha habido nacimiento, ¿no? Bautizo tampoco, ¿no? A veces ni siquiera hay un entierro, ¿no? A veces ni siquiera se le pone un nombre. No hay fotos, no hay recuerdos, nada que pueda avalar la existencia, ¿no? Sin embargo, desde la concepción, en la imaginación, en las expectativas y esperanzas, los padres generan un vínculo que amorosamente se construye desde el momento en que se confirma el embarazo con este niño, fíjense.
¿no? Los padres invierten una parte física de ellos mismos para lograr el milagro del nacimiento y luego invierten parte de su ser emocional, psicológico y espiritual en el presente y en el futuro del bebé. Aún antes de que un niño nazca, los padres tienen sueños y esperanzas acerca de cómo será su vida con su hijo. Anticipan el gozo, la emoción de la primera palabra, los primeros pasitos, ¿no? Con la muerte de un bebé, sea que haya nacido o no, no solo se evidencia la pérdida de una vida, sino además la pérdida de una parte de ellos mismos. La muerte de un hijo, aunque no haya nacido, cambia muchas cosas en los padres, quienes necesitarán tiempo y mucha paciencia para conocer a las nuevas personas en las que se han convertido. O sea que es también necesario el duelo, ¿no? En el hijo no nacido. A veces uno como que lo toma que, bueno, si fuera un aborto ya está, ¿no? Hola, Francia, buenos días. Pero es importante hacer este ritual del duelo, ¿no? Bien. A ver este. Eh, ¿Qué consideran insano? Vamos a ver este me parece interesante. El problema alimenticio, ¿no? Vieron estos asuntos de la nutrición, la alimentación tiene mucho que ver con la madre, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque en ocasiones, dice, los hijos no se atreven a expresar su malestar y rechazo ante lo que consideran insano en la relación entre sus padres, ¿no? Eso a los hijos les provoca un rechazo y los hijos no lo pueden expresar, manifestar. Fabiola es una joven de 15 años que vive con su padre desde los 7 años, momento en que su madre, por una crisis emocional, es hospitalizada en un psiquiátrico, se ve, ¿no? Ella crea una relación muy fuerte con su padre que en la adolescencia, ¿no? Es como que se convierte en una relación de permisividad mutua. La empleada de la casa desempeña funciones maternas y el control total lo ejerce el padre a través del manejo económico. Fabiola aprende que su padre da todo lo que ella pide económicamente y a cambio ella no le pregunta cuándo el padre no aparece 3 o 4 días. Llega un momento en la adolescencia en que Fabiola desea tener más cerca a su madre y pide que vaya a vivir en la casa con ella. Cuando llega, se evidencia que la relación de los padres no tiene ninguna claridad. La madre llega a convivir con el padre como si no hubiera pasado el tiempo, pero el padre huye constantemente y se pierde por días, por lo que la madre de Fabiola le reclama, ¿no? Como si tuvieran una relación de pareja normal. Antonio, que es el padre, se comporta como si no se hubiera separado en ningún momento de ella, y dando disculpas y mensajes confusos escapa como un adolescente. Fabiola queda atrapada ante la lealtad hacia su padre y hacia su madre, y pierde el control de sí misma y comienza a presentar los primeros síntomas de anorexia. Esto es muy común, ¿no? Cuando hay estos problemillas entre los padres, que los hijos presenten estos síntomas de anorexia, ¿no? 3 meses después la tienen que hospitalizar porque se descompensa. Allí los padres se enteran de que la niña estaba tomando laxantes desde el momento que la madre volvió a la casa. Entonces, Fabiola desea constelar la relación con sus padres.
va a hacer la constelación la niña, ¿no? Entonces representa a su padre y a su madre. El padre se llamaba Antonio, la madre Clementina. Ubica al padre frente a la madre y a ella entre los dos, a cierta distancia, mirando lo que pasa entre ellos. Se significa la dinámica de la relación entre los padres, un juego que se podría denominar, eh, acá dice, a que te cojo ratón, a que no gato ladrón. No sé, yo no lo conozco ese refrán acá en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Porque ella pone a los padres enfrentados, ¿no? Se cruzan miradas, risas, gestos chistosos, malas caras, mensajes muy confusos para la hija, que se va desesperando la hija en este momento, ¿no? Ahí en la constelación. Ella mira como que los padres fueran como niños, ¿no? Que no sobrepasan los 5 años y que se encontraran en un divertido juego. Fabiola, que está sentada en la silla mirando lo que pasa en el campo, ¿no? Desde la silla llora y en su rostro, ¿no? Se muestra una expresión de sorpresa y confusión. La representante de Fabiola les pregunta a sus padres qué pasa. La que hace de representante de Fabiola, ¿no? Con una expresión de angustia, desespero y extrañeza. A Fabiola la desborda esa situación, ¿no? A pesar de lo que haga o diga. La representante de la madre insiste en que se acerque y se apoye en ella, y el representante del padre la mira sin tener en cuenta lo que ella pregunta ni lo que está sintiendo. Se observa que los padres no pueden reconocer que ella es una persona diferente, con una identidad propia, ¿no? Y queda muy claro que no puede haber un vínculo entre Fabiola y sus padres. Para vincularse con sus padres, se necesita que haya un yo y un otro. ¿Se entiende esto bien claro, no? Lo que sucede en la relación de sus padres la desborda psicológicamente y ella no puede tener ningún tipo de control. La única forma que tiene Fabiola para recuperar el control es privarse de la comida. Y al hacerlo, los padres se unen y se ocupan en un solo tema, porque es la situación grave y ahí se conectan con ella, ¿no? Su anorexia es una forma de buscar control de forma insana. En ese momento queda en evidencia el atrapamiento que siente Fabiola en una situación en la que ella desea ser leal, tanto al padre como a la madre. Pero al ver que los padres no asumen una actitud distinta de adultos, se le pide a la representante de Fabiola que se retire de la situación y dirija su mirada al futuro. La anorexia de Fabiola se manifiesta en el momento en que la madre vuelve a vivir en casa, ¿no? Y ahí ella empieza a ver cómo funciona esa relación, ¿no? En el fondo lo que quiere Fabiola es no necesitar el afecto de la madre, pues al necesitarlo y desear convivir con ella parece una realidad que no desea ver. La anorexia le facilita a Fabiola demostrar su propia independencia e individualidad, por más que tenga que pagar el precio de ser criticada y molestada. Entonces, la única forma que ella encuentra de tener el control es no necesitar la comida. Entonces, el logro más importante, ¿no?, fue que Fabiola tomó conciencia de cómo nació esta anorexia, comprendió su enfermedad y bueno, y ahí empezó su trabajo terapéutico con una psiquiatra y un psicólogo, ¿no?, para poder justamente terminar con esto, ¿no? Fíjense en que, bueno, que a veces en las constelaciones no solamente tenemos que recurrir a constelar y nada más, también a veces tenemos que bueno, buscar otros recursos, ¿no? Bien, este habla de la infertilidad, que no es tan...
Vamos a ver esto que habla de que la madre es la clave de la construcción de identidad de los hijos. Fíjense, en esto capaz que nosotros no tenemos mucha conciencia. Pero ahora lo vamos a aclarar. Dice, ¿no? Para ser hombres y mujeres adultos, y no estar en el niño, necesitamos hacer un recorrido, seguir unos pasos que nos permiten crear un vínculo con los padres. Primero tenemos el vínculo con la madre, ¿no? En el que aprendemos a ser queridos incondicionalmente por lo que somos y construimos la base de la autoestima. La madre es como un motor que regula la autoestima y hace que la aumentemos cuando las vicisitudes de la vida nos la disminuyen. Si tenemos una madre suficientemente buena, ella nos permite apegarnos y luego separarnos de ella para ir al Padre. Ahora vamos a ver el Padre. El rol del Padre es el que instaura la ley y la autoridad. El niño establece una relación con el Padre y esa relación condiciona la actitud que desarrolla hacia la madre. Cuando el hijo va al Padre, aprende que existe un orden en las cosas, que no somos siempre los primeros, que hay leyes que obedecer y normas para seguir, por las cuales nos debemos regir, pues las acciones tienen consecuencias. ¿Vieron en los hijos esto que no miden las consecuencias? Es porque la madre no los llevó hacia el Padre. El hijo aprende que hay pluralidad y para lograr esto debe superar la parcialidad. Es decir, debe mirar la totalidad, para así integrar la mirada del mundo desde diferentes ángulos. Si somos mujeres, aprendemos del mundo masculino con el Padre. Elegimos dejar el hombre que hay en él, que pertenece a la madre, para buscar nuestro hombre. Si somos hombres, nos identificaremos con nuestra parte masculina predominante e integramos la parte femenina de nuestra madre. De este recorrido depende la forma como nos vamos a relacionar con el otro. Según la forma como nos relacionemos, sabremos dónde estará nuestro movimiento interrumpido. Es decir, en qué paso del proceso de aprendizaje estamos o nos quedamos estancados. Cuando el hijo tiene un vínculo con la madre, pero no puede ir al padre, ya sea porque éste ha muerto, porque está ausente o porque su presencia es superficial, sin vínculo profundo, por abandono, o incluso por prohibición de la madre, ¿no? Queda en su alma un vacío. Es común que este vacío se llene con adicciones. Trago, droga, juegos, cigarrillos, objetos, joyas, carros. O sea, cuando la madre no hizo este movimiento, ¿no?, de ir al padre, no lo llevó hacia el padre. Es un movimiento muy importante. Ya las otras veces lo estuvimos hablando, ¿no? Y para cerrar vamos a ver el caso de qué pasa cuando hay problemas entre el vínculo entre los hermanos. Este es un caso que un hermano nace con síndrome de Down, ¿no? William es un joven que asiste a una constelación para profundizar en un punto de estancamiento que aparece en su área profesional. La pregunta de William es: ¿por qué no puedo seguir adelante? Soy profesional, tengo un trabajo y no me atrevo a buscar otro que me permita desarrollarme y tener más éxito. Al comenzar la constelación de William, ¿no?, se nota que William está saliendo del círculo. Pero el representante siente que algo lo frena. En medio de sus padres está uno de sus hermanos. Sabiendo que, a menos que se trate de un bebé, un hijo no debe estar colocado en la mitad de los padres, la consteladora se fija, ¿no?, hacia dónde está dirigida la mirada de William y ve que William está mirando a ese hermano.
¿Mm? Entonces le pide que se acerque y le diga algo. El representante no logra hablar, llora con actitud de impotencia y con mucho dolor. Cuando le preguntan a William qué le pasa a ese hermano, él dice: es mi hermanito menor y tiene síndrome de Down. Entonces, ¿qué hace la terapeuta? Realiza el proceso de aceptación familiar desde la imagen. Es natural y humano que ante el nacimiento de un hijo discapacitado los padres se culpen y empiecen a buscar en la historia de las familias, no de cada uno, cómo explicar eso que sucedió. La culpa interfiere en el amor hacia el hijo. Entonces se les pide a los representantes de los padres que se miren mutuamente y le digan a ese hijo con síndrome de Down: nosotros somos tus padres. Juntos nos ocupamos de ti, hijo. Así los padres crecen a través de este hijo. Luego los demás hijos le dicen a ese mismo hermano: tomamos nuestra vida como nos fue dada. Si más adelante nos necesitas, estaremos para ti. Con esta actitud la familia crece sintiéndose merecedores de amor y de éxito. Si se sienten mal, le va mal al hijo discapacitado, ya que siente culpa de que sus padres y sus hermanos no estén bien. William no puede seguir adelante debido a que no ha podido salir de su familia de origen, pues siente que no se puede ir y recibir más regalos de la vida, porque está preocupada su alma, ¿no? Y en culpa con este hermano, ¿no? Bien. Vamos a ver, para cerrar, otra cosa. La envidia y los celos. Envidiar, ¿qué es? Desear lo que el otro tiene. Si la enfocamos de modo adecuado, la envidia es una emoción que puede estimular el desarrollo personal. Envidiamos lo que podríamos conseguir o crear, aunque por algún motivo aún no lo hayamos hecho. La envidia es una emoción horrible si la negamos, pero si la reconocemos y trabajamos con ella, podemos permitirnos alcanzar lo que de veras deseamos. La envidia no es racional y es capaz de destruir una relación. Es una emoción destructiva que corroe no solo a la persona que la experimenta, sino también a veces a la que es objeto de esta envidia. O sea, el que envidia y el envidiado. La envidia es una fuerza arquetípica, está en el inconsciente colectivo y puede influir en nuestro desarrollo. Es una emoción sumamente dolorosa y suele estar acompañada de depresión y vergüenza. Envidia, depresión y vergüenza acompañan la envidia. Contiene otros elementos como ira, resentimiento y soledad. También se relaciona con los celos. Los celos tienen que ver con tres personas. La persona celosa, ¿no?, que teme que otra persona le quite a la persona que ama. Y otro matiz de los celos se da cuando un tercero tiene celos de una pareja y quiere llevarse a uno de sus miembros. Pero ¿de dónde nace la envidia? Siempre va acompañada de la sensación de que carecemos de algo. Es probable que lo que provoca la envidia ni siquiera sea de gran importancia, ¿no? Pero la envidia contiene un componente heredado y otro ambiental, y puede ser el resultado de nuestras necesidades insatisfechas cuando éramos bebés. También puede nacer de la insatisfacción por la situación social de nuestros padres o como resultado del nacimiento de un hermano. Miren todas las de donde puede nacer la envidia, ¿no? Puesto que la envidia es una sensación muy incómoda, existen muchas formas de negar la envidia. La envidia puede estar en aquel que menosprecia, ¿vieron estas personas que menosprecian a los demás, no? En el que denigra, ¿no? Se denigra a sí mismo también, ¿no? En el que utiliza la autocrítica como arma defensiva, ¿no? Que se autocritica.
creyendo que así se defiende, es que está fingiendo que no siente envidia, pero siente envidia, ¿no? Existe también en el provocador de la envidia, que busca que otros la sientan, pero estas personas pagan con la pérdida de sus buenas relaciones con los otros, ¿no? Hay personas que provocan, ¿cómo se llama? Acá nosotros decimos, ay, no me sale la palabra, es como la persona bueno, se llama meter púa, llenarle la cabeza a otro para que sienta envidia, ¿no? ¿Se puede transformar la envidia? Sí. La envidia puede impulsarnos a alcanzar una mayor madurez personal al comprender la realidad. Cuando se rompe la atadura de la envidia, se puede avanzar nuevamente. Entre los hermanos siempre habrá envidias, y estas tienen relación con el lugar que ocupamos en la familia. Este lugar determina sentimientos y emociones en los miembros, ¿no? Así que vamos a ver los determinados lugares, ¿no? El lugar lo dan los padres y el hijo obedece. El hijo mayor, el que llega primero, tiene prioridad respecto al que viene después. Esto no quiere decir que tenga preferencia, significa que es el primero, que recibe la mirada de los padres y luego los demás en su respectivo orden. Del mismo modo, los hermanos mayores ejercen los deberes antes que los demás. El mayor recibe todo de sus padres, mientras que el menor recibe de sus padres y a la vez de sus hermanos mayores. Cuando un hermano menor, en vez de tomar de su hermano antecesor y honrarlo, pretende darle, como si fuera superior, o incluso igual a él, se queda invertido el orden de dar y recibir. Esto va a traer consecuencias. El hijo menor puede creer que tiene una obligación hacia todos los demás por lo que le dieron, ¿no? Esos hermanos que pues se sienten en deuda con los hermanos más grandes, ¿no? Y en algunos casos llega a actuar en contra de lo que su corazón quiere, ¿no? Cuando lo que le corresponde es ofrecer lo mejor que tiene como una forma de honrar a los padres que le dieron la vida. En otros casos sucede que el primogénito no toma de sus padres y eso crea un vacío en su alma. También puede suceder que un hermano no tome de su hermano anterior y esta situación crea desequilibrio en la relación entre hermanos. Al no recibir del hermano inmediatamente anterior, se crea en el vínculo de ellos un vacío. Lo mismo ocurre con el hijo mayor cuando recibe del hermano menor. El mayor se siente incómodo tomando lo que el menor le da. Lo que los hermanos dan debe agradecerse y colocar el amor por encima de lo que se pueda devolver. Es común que los hermanos que reciben se sientan en deuda por recibir, en especial si ellos no se han podido autoabastecer. Pueden guardar sentimientos de culpa y envidiar al hermano que les dio, en especial si el que da no es un mayor sino un menor, pues ese hermano actuó como padre o madre. Si el hermano que recibió no supera la envidia que sintió hacia su hermano, porque al darle se colocó como padre y no como hermano, esa envidia puede expresarse con agresiones. En vez de agradecimiento, habrá un exceso de sensibilidad hacia el hermano que dio. Poco a poco las agresiones, rabias, quejas y reclamos que se generan pueden llevar a romper la relación entre los hermanos. Lo que debemos entender es que los reclamos entre hermanos no se dirigen del hermano que recibe hacia el hermano que da, sino que van hacia los padres, que no pudieron ser ilimitados. El hermano que envidia no pudo aceptar a los padres imperfectos, que se debilitaron, y ese es un asunto que el hijo no solucionó con ellos y lo está proyectando al hermano que al dar se pone en el lugar de padre o madre. Al hermano que recibió de otro hermano le irá mejor si logra llegar a ese reconocimiento. Así no lo exprese verbalmente, en su interior debe decirle a este hermano: sé lo que me diste, lo valoro y me acompaña siempre.
vamos a ir dejando por aquí, porque ya los temas que quedan, ¿no? Ya vuelven otra vez a tocar el tema de los padres, otra vez vuelve con lo mismo, ¿no? No hay una cosa. Yo quisiera empezar, ¿no? Después, con el tema este. Hacia acá, este lo podemos ver. Vamos a ver unos cambios de comportamiento después de las constelaciones. Y vamos a arrancar con el tema de las constelaciones en la imaginación, ¿no? Que es este método Wim Hof o algo así, que habla de cómo se puede constelar uno imaginativamente, ¿no? Sin ir a una constelación presencial, ¿no? Bueno, obviamente que necesitamos de un terapeuta que nos ayude, porque siempre uno mismo solo es difícil autoconstelarse. Ya les dije, la mente te engaña. Pero cuando tenemos otra persona que nos acompaña es más sencillo. Hola Brony, buen día. Eso de constelar en la imaginación es muy productivo y da muchos resultados. Pero bueno, les quiero comentar esto en el próximo encuentro. Así que nos veremos en el próximo encuentro y gracias por acompañarme y espero bueno que les haya sido útil esta información. Chao.